Hacer una cosa y terminas haciendo otra, haces listas y listas de propósitos y al final del año no están cumplidos. Bueno, pues hoy vamos a platicar contigo de un tema que nos va a ayudar a entender por qué nos pasa eso. Y a superarlo, porque nuestro tema es la voluntad dañada del niño interior. Somos en estos micrófonos Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida y te invitamos para que platiquemos en este Facebook Live, porque realmente este es el tendón de Aquiles. Este es un punto donde nos cuesta mucho trabajo y a veces no sabemos por qué. ¿Por qué no sabemos qué nos pasa? ¿Qué le pasó a la voluntad en el niño interior herido? Sí, ¿no? Pues simplemente lo que constatamos, y yo creo que te pasa, y no sé cuántas veces te ha pasado, nos ha pasado a todos, es que queremos hacer algo, queremos hacer el bien, queremos obtener resultados positivos, y al momento de decidir, tomamos otro tipo de decisiones. Entonces, el resultado no es el que nosotros queremos. Queremos un resultado, pero al momento de decidir, nuestras decisiones no son en esa dirección. La voluntad es una de las tres grandes facultades humanas. Tenemos inteligencia, voluntad y libertad. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de ver, de comprender, de evaluar, de comparar, de discernir. Y por esto, la voluntad tiene una primera vertiente, que es la voluntad buena. Es decir, la voluntad buena es el deseo, la decisión de hacer el bien. Y creo que en general, la inmensa mayoría de nosotros queremos hacer el bien. Queremos hacer el bien para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestro trabajo, para nuestras relaciones con los demás. Esta facultad de la voluntad buena debe tener otra vertiente, otra manifestación de la voluntad, que es la voluntad fuerte. Porque la voluntad es la decisión de hacer algo voluntaria y conscientemente y tener la fuerza para ir y hacerlo. Entonces, Son coincidir las dos cosas. haz de cuenta, por Saber ejemplo. qué quiero y tener la fuerza para hacerlo. Sí, y podemos poner muchísimos ejemplos porque el niño interior, aunque lo explicamos, no es una teoría, lo estamos viviendo. Cuando tenemos el interior herido, en muchas de las decisiones que enfrentamos día a día, se va a manifestar. Por ejemplo, vamos a poner, en esta época muchísimas personas están tomando conciencia de la salud. Y hay muchas personas que se dan cuenta, son conscientes, porque lo escuchan, lo leen, porque los estudios científicos lo dicen, porque incluso sus médicos se los dicen, usted debe comer esto y no debe comer lo otro, porque esto lo que le hace bien, va a bajar de peso, se va a sentir mejor, va a resolver este problema, y debe evitar esto, no debe comer esto porque le va a pasar esto, por esto y esto y esto. Eso lo sabe la inteligencia. Entonces la voluntad buena dice, sí, yo quiero comer eso, ya no voy a comer esto. Pero cuando ya en vivo y a todo color llegamos a la mesa en donde hay un buffet o vamos a una cena, a una comida, en las celebraciones es clarísimo que una fiesta, que un cumpleaños, que una boda, que la Navidad, que el Año Nuevo, que un aniversario, y vemos la comida que nos hace daño, que ya sabemos, pero hay una fuerza interna que hace que esta voluntad buena de querer evitar comer aquello que sabemos que nos daña, esa fuerza es vencida por otra, por el impulso emocional que nos da el deseo. Esta es una emoción, y también ya hablaremos en otro momento de las emociones lastimadas. Esa fuerza va a superar la fuerza de la voluntad buena. Y entonces la voluntad fuerte ya no va a ser tan fuerte. Y entonces la gente va a decir, pues como dice el refrán, le perdono el mal que me hace por lo mucho que me gusta. Oye, y entonces, ¿en qué dilema nos estamos metiendo? Y sobre todo cuando es tiempo de fiestas, ¿no? sí, yo lo defino como un conflicto interior. Porque yo quiero una cosa, que es exactamente lo que decías al principio.
Yo quiero cuidar mi salud y, por ejemplo, para cuidar mi salud o para evitar problemas, sé que esto debo evitarlo, tal comida o tal cantidad de esa comida. Pero al momento de ejecutar la acción, que sería en donde voy a usar mi voluntad fuerte, hay otra fuerza que me mueve a no tomar esa decisión de la voluntad buena, sino a seguir el impulso del deseo. Ahí tendríamos una emoción lastimada, luego decía, lo vamos a ver, pero en donde la voluntad queda doblegada, y por eso decíamos, la voluntad está dañada porque no logra su objetivo. Va a ser vencida por el deseo, el gusto, la potencia de los hábitos, y vamos a justificarlo de muchísimas maneras. Es que una no es ninguna. Es Ya que, poquito. ¿qué tanto es tantito? Es que no va a haber porque es Navidad y en Navidad es la única temporada en la que hay esto que es tan sabroso y que me gusta muchísimo. Y entonces, estoy poniendo un ejemplo, diríamos que finalmente sí va a generar un daño. Es decir, si la voluntad está dañada, las decisiones que voy a tomar van a generar daños. Y podemos poner muchos ejemplos de esto. Es lo que te iba a decir, en la voluntad dañada hay aspectos tan simples, por ejemplo, a propósito de la manifestación del cariño. Yo recuerdo una amiga que me decía, mi papá vive en un pueblo y pues ya está muy grande y tengo años que no le puedo dar un abrazo, o si no, toda la vida que no le puedo dar un abrazo. Y pues yo no me quiero quedar con la sensación de decir, no le di un abrazo a mi papá. Entonces voy a ir al pueblo y se ponía el propósito, llegando le voy a dar un abrazo. Exacto, esa es la voluntad buena. Sabe que es bueno para el papá, es bueno para ella y tiene la oportunidad. Y entonces estuvo ahí y buscó los momentos y no, y no, y esto. Total, al camino de regreso venía en el camión llorando. ¿Por qué? Porque no pudo darle el abrazo a su papá. No pudo cumplir eso. ¿En dónde se queda atrapada esta voluntad que se daña con el interior herido? Mira, ¿cómo podemos destrabarla? ¿Cómo podemos decir, pues sí, quiero darle un abrazo, voy y se lo doy? ¿En dónde? ¿Por qué no se ve? Porque nosotros, bueno, ese es el tema, decía, de los miedos. Vamos a señalarlo. ¿Por qué la voluntad es vencida por otra fuerza más potente? Es la fuerza de las emociones y de las emociones dañadas. Entonces, cuando una emoción está dañada, sabemos que un sentimiento, una emoción está dañada porque responde muy intensamente ante situaciones, diríamos, normales, en donde el sentimiento no debería estar tan fuerte, tan exacerbado. Entonces, ¿qué es lo que tenía esta persona? ¿Qué sentimiento hacia el papá era más fuerte que le impedía acercarse a su papá y darle el abrazo? La ira. Y era una ira totalmente inconsciente, porque cuando somos niños, y ahí es en donde quedan los sentimientos heridos, nosotros tenemos miedos, por ejemplo. Si el papá era muy agresivo, podía tener mucho miedo al papá, mucho miedo a acercarse y mucho coraje por las agresiones. Pero esos sentimientos, si de adultos no somos conscientes de lo que sentimos, ahora de niños, los niños menos. Si de adultos los sentimientos y las emociones terminan venciéndonos sin darnos cuenta, pues de niños son totalmente inconscientes. Y hay un mecanismo, luego lo tendremos que explicar en otra transmisión con más detalle, pero hay un mecanismo de protección para no sentir. Tengo que apuntar el tema para que no se nos vaya. Sí, hay un mecanismo inconsciente de autoprotección. Si yo siento miedo porque mi papá es peligroso, por ejemplo, en este caso de esta persona, entonces el mecanismo protector automático inconsciente es la distancia. Porque si no me acerco, no me daña. Y cuando esa emoción es muy intensa, muy frecuente, que serían las características de las emociones del interior herido, van a activar fuertemente este impulso de protección, que es el primer impulso. Le llamamos impulso o instinto de sobrevivencia, de conservación de la vida, de la integridad personal.
Y entonces se va a activar poderosamente el mecanismo de protección. Vamos a suponer en este caso, porque así fue, después, porque la persona nos lo platicó, platicando, este mecanismo se vuelve inconsciente, automático y sumamente potente. Y por eso, cuando la voluntad consciente quiere, en este caso de la persona, ir y acercarse a darle un abrazo, porque a darle el abrazo la acerca muchísimo, Te acercas al te acerca total. ahí inconscientemente, y por eso no lo vemos. Ujú. Inconscientemente se le activa y en automático y fortísimamente el instinto de conservación, de autoprotección, que es la lejanía. Entonces quiere acercarse a la voluntad consciente, pero la potencia del mecanismo de protección, motivado por la emoción de miedo, la obliga literalmente, le impide acercarse y dar el abrazo. Queda así como jalado por dos ligas tremendas. Bueno, y aquí tenemos aquí un comentario que me gustaría hacer, Arturo. Nos está visitando José Núñez Ramírez. Aurora Martínez, un saludo, Aurora, hasta allá, hasta Saltillo. Alejandra Velázquez Bautista dice, hola, ¿cómo se le puede ayudar a un joven que de niño fue muy dañado? Francisco Sánchez, un saludo también para ti. Buenos días, amigos. Buenos días, Francisco. Así es. Bueno, pues aquí. Aurora Martínez, José Núñez, sí. Un saludo. Alejandra dice que cómo le podemos ayudar a un joven que cuando fue niño fue muy dañado. Bueno, si es muy dañado y tiene la voluntad y las emociones muy dañadas y su comportamiento es muy disfuncional, es muy probable que requiera algún tipo de ayuda profesional, Sí. orientada específicamente a sanar el niño interior. Entonces, si sí se identifica la causa, que pudiera ser una infancia de muchos daños, es probable. Hay personas que sí requieren de un acompañamiento ya profesional que les ayude a diagnosticar, a ver lo que no ven, a identificar los mecanismos y hay muchas herramientas para ir trabajando en la curación de todas esas experiencias para que la persona se pueda recuperar. La otra es también, nosotros tenemos una serie de cursos. Hay muchos en internet, hay muchos en vivo, etcétera. Nosotros tenemos específicamente el curso de la curación del niño interior. Que lo pueden descargar, lo puede escuchar y hay muchas personas que escuchando los temas les ha ayudado muchísimo. Sí, o lo pueden hacer en línea también. Y bueno, decías muy bien que habría que ver de qué tipo de disfunciones o qué tipo de frutos está produciendo este joven y cualquier otro niño joven que haya sido muy maltratado de niños, porque el tipo de experiencias y de conductas que son sus reacciones nos va a hablar del daño en dónde está de sí, profundo sí. O hasta dónde llegó. Sí, porque se requiere de un diagnóstico personalizado para poder ver las causas concretas. Es decir, hay una causa común a todos los que tienen niño interior herido, que es una infancia vivida en un ambiente disfuncional. Eso es común para todos. Pero ¿en qué consistió la disfunción? Eso hay que diagnosticarlo para poder trabajar específicamente en esa área de la persona, o de la personalidad, o de las emociones. Y decíamos, por ejemplo, esa falta de fuerza en la voluntad que está causada por la intensidad de las emociones que nos mueven, nos empujan literalmente, como decías muy bien, quiero algo, pero no lo puedo hacer, hago un propósito bueno y no lo logro cumplir, es porque la potencia de las emociones dañadas, el miedo, la ira, la necesidad de placer o de afecto, que son tan intensas en el niño interior herido, hacen que los comportamientos sean de protección o de obtención de lo que me hizo falta. Entonces, por ejemplo, lo que hemos ido detectando es que cuando a una persona le ha faltado afecto, la persona se ve enormemente atraída con frecuencia, no siempre es así, pero con frecuencia a lo dulce. Entonces, porque decimos a una persona amorosa, ay, es muy dulce, utilizamos una experiencia sensorial, que es el sabor dulce, para describir una experiencia interna, el afecto, el cariño, la cercanía. Y entonces hay personas que tienen tal necesidad de afecto que hay una atracción a lo dulce
Y entonces se manifiesta de muchísimas maneras ya en el comportamiento. Por ejemplo, sonríen todo el tiempo. Porque tratan de ser dulces para obtener dulzura. Y he encontrado personas que están muy enojadas Y no, y no lo muestran. sonríen con una dulzura y dices, aquí está el conflicto. No logran identificar la causa, por eso decía que es importante el diagnóstico, para corregir el problema. Entonces la necesidad de afecto, de ser querida, puede hacer que una persona se vuelva codependiente y sufra mucho en la dependencia emocional. Y hay situaciones, por eso lo ponía en el ejemplo muy simple de la comida, porque en la comida sí vamos a ver en muchísimos casos cómo la voluntad no es fuerte, es débil por la potencia de las emociones, de sentirme bien con determinado tipo de comida, o con mucho azúcar, con mucha grasa, con mucha harina, con mucha sal. Y yo creo que Arturo, y para todos ustedes, es un largo camino el que tenemos que recorrer para descubrir cómo nos afecta lo que comemos o lo que dejamos de comer, o la frecuencia con la que la comemos, o la abundancia con la que la comemos. Todo lo que entra por nuestra boca es nuestra responsabilidad. Nadie nos puso una pistola para decir, cómete y acábate este pastel. No, y no, cómete y acábate este litro de nieve. No. Pero esa necesidad, eso que nos hace no podernos detener, ahí es donde se manifiesta la voluntad dañada. Sí, porque la inteligencia nos dice lo que tú estás comentando. Oye, esto te hizo daño, te dio acidez, te subió el azúcar, te dio taquicardia, qué sé yo. Ahí te duelen las rodillas, no te puedes parar. Y saben, con frecuencia hay una intuición o hay información de que no hay que comer determinada cosa que sí está influyendo para ese malestar. Y tienes toda la razón, nadie nos obliga desde fuera a que comamos eso. La necesidad es interna, es la necesidad del placer, que todo eso junto genera en el cerebro y me hace sentir muy bien. Entonces, cuando yo tengo sentimientos dañados de los que no me doy cuenta y experimento un malestar del que no me doy cuenta, al momento de elegir mi comida, no me doy cuenta de la decisión que estoy tomando y a veces, dándome cuenta, no la puedo evitar. Por eso la frase, no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Termino haciéndome el mal que no quiero. Y decías también el problema de los límites, que es un acto voluntario, de la voluntad fuerte. Es decir, a ver, voy a comer, muy bien, me gustan mucho los taquitos. Ah, pues me como uno o dos. No, pero hay ocasiones en las cuales pido la docena. No puedo comer un taco, no puedo comer un plato de Aunque pozole. no puedes comer solo una, ¿no? Exacto, el viejísimo dicho, no puedes comer solo una, pues no, porque la fuerza de las emociones, la fuerza del deseo de sentirme bien, está por encima de la fuerza de mi voluntad para obtener un bien mayor, que no es el placer inmediato, sino la conservación de mi salud. Y fíjate, el bien mayor, dices muy bien, conservación de la salud que nos permite disfrutar y estar felices, porque la salud va engarzada también con la felicidad, con la paz, con la tranquilidad. Y todo eso se necesita para construirse, pues, una voluntad liberada, una voluntad saludable, una voluntad sanada, restaurada, claro, redimida, no sé cómo ponerle. No, y más, voy a terminar un último comentario con el tema de la comida. Más en un ambiente en el que vivimos hoy, en donde lo que más abunda es comida. Lo que más hay es comida. En las tiendas, en los supermercados, inclusive en farmacias. Lo que más hay en las farmacias a veces es comida. Golosinas. Y hay toda una ingeniería de la comida sabrosa para que se consuma, por supuesto. Entonces, en ese ambiente de abundancia de comida y de comida muy sabrosa, la voluntad tiene que estar muy fuerte y la inteligencia muy alerta para decir esto sí, porque es bueno para mí, para mi salud, etcétera, y esto no. ¿Por qué? Porque el costo de no tener salud a largo plazo es muy alto. Ayer oíamos el dato de los costos de la obesidad en México.
La obesidad y las enfermedades derivadas de la obesidad provocan un gasto tremendo. El dato que recibimos por la radio ayer es que solo por problemas de salud derivados de la obesidad, en México se pierden para otros proyectos 150,000 millones de pesos. 150,000 millones de pesos. Y 150,000 millones de horas de dolor, de sufrimiento, de perder la oportunidad de vivir, de disfrutar, de estar en familia, de viajar, lo que y no nada más decíamos en el campo de la salud física. Voy a concluir, y de ahí la necesidad de que todos nosotros estemos muy alertas para que podamos hacer una autoevaluación y podernos ver y en qué momentos, sabiendo que tenemos que tomar una decisión, la fuerza de la voluntad no la tenemos para llevarla a las acciones. Nos gana una potencia más poderosa que son los sentimientos de nuestro niño interior herido. Y entonces terminamos generando hábitos nocivos, costumbres dañinas. Voy a poner un último ejemplo de una persona que me lo planteó en consulta. Me dijo que su marido, desde que se casaron, era un hombre rudo, rígido y agresivo. Entonces empezaron a tener hijos, tuvieron 3 hijos. Y cuando nacieron sus hijos, con el pretexto, porque era pretexto prácticamente de corregirlos, la ira que sentía, el enojo en el que estaba, lo molesto y el mal humor que tenía todo el tiempo, hacía que los regañara muy feo, los castigara muy duramente y los golpeara. El esposo a los hijos. Y cuando la esposa veía la injusticia de los castigos, la rudeza y peor, las golpizas que le ponía a los hijos chicos, dice que sentía un dolor, una tristeza, una ira enorme ante la injusticia. Es la ira de indignación ante la injusticia. Y quería intervenir para impedir ese maltrato a sus hijos y no podía. Dice, se quedaba paralizada. Y me decía, en cuanto yo le decía, oye, pero no hagas esto, decía, tú cállate, si no también a ti te doy. Entonces, el miedo era tan intenso, y ahí tenemos la emoción dañada. El miedo de ella era tan intenso que quedaba literalmente paralizada. No podía cumplir el impulso de su voluntad buena de intervenir para evitar el abuso, el maltrato, los daños a sus hijos, y quedaba inmóvil permitiendo esto. Quería intervenir, quería impedir el abuso y el maltrato, y literalmente no podía. ¿Por qué? Porque era mucho más fuerte, mucho más intenso el miedo que la voluntad de la determinación de impedir de cualquier manera ese abuso y ese maltrato. Y a mí me vino a consultarme cuando sus hijos ya eran, el mayor ya tenía 20 años, estaba en la universidad, y lloraba cuando me platicó, porque me dijo, es que me doy cuenta del enorme daño que yo he permitido en mis hijos. Y me dijo, el fin de semana pasado, mi hijo le pidió el carro a mi papá para ir con su novia. Y mi marido le dijo que sí, era creo que un sábado en la tarde. Dice, y entonces el sábado en la tarde ya bajó de su cuarto nuestro hijo para despedirse. Pues ya me voy, ya había el permiso y todo del carro. Y entonces el papá le dice, ponte suéter, porque iban mangas de camisa. Y el hijo le responde, papá, no siento frío, estoy bien. Que te pongas el suéter, te dije. Y entonces el hijo hizo solamente un movimiento leve de la contrariedad. Exacto, hizo algo así como, no dijo nada. Y empezó a subir las escaleras a su cuarto por el suéter. Ah, bueno, eso bastó para que el papá empezara a decirle, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti, de tu modo de ser, no sé qué. No te presto el coche y hazle como quieras. Y dice que el hijo de 20 años bajó llorando. Papá,
Ya voy a ir por el suéter. No, no tienes el carro, no hay permiso, no te lo voy a prestar. Y llorando le decía, papá, ya quedé con mi novia, necesito el carro. No, y no, Mm. y no, y no, Ay, y no. no. De 20 años el muchacho, dependiente todavía del papá, indefenso completamente como la mamá, Claro. absorbió el miedo de la mamá, porque un Ujú. niño de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14 no puede defenderse. Si la mamá, siendo De, una adulta, quedaba paralizada por el miedo, ¿qué se puede esperar de los niños ay, que son totalmente débiles, vulnerables, indefensos, dependientes? Entonces, es importantísimo por esa razón y por eso en un post que publicamos decíamos, la parte más dañada del niño interior herido es la es la voluntad. voluntad. Bueno, vamos a un saludo para Rosa Elena Torres Ramos. Dice un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias, Rosa Elena. Igualmente. Rosario Navarro también está aquí presente. Dice buenos días y un saludo, muchas bendiciones. Sí, Rosario, muchas gracias. María Escutia también se unió. Y Jorge Romero. Romero. Muy bien. Bueno, ¿qué te sugerimos para trabajar? Date cuenta, el primer paso del proceso de cambio es darte cuenta, porque todo aquello que es inconsciente no lo puedes controlar. Son como golpes que recibes en un cuarto totalmente oscuro que no sabes de dónde vienen y de los cuales no te puedes proteger. Y una de las maneras que tenemos de darnos cuenta es, pues, hacer presente, por ejemplo, yo te invito en una hoja, escribe 3 cosas que no has podido hacer. ¿Sí? Así como esta amiga que nunca pudo darle el abrazo a su papá. Sí. 3 cosas que puedas tener consciente y hacer presente. Sí, por ejemplo, en Año Nuevo, muchísima gente acostumbra a hacer propósitos. Es la voluntad buena que quiere hacer el bien, hacerse el bien. Pero en muchísimos casos, esos propósitos quedan en el olvido porque los mecanismos inconscientes siguen actuando y nos impiden realizar aquellos objetivos valiosos y positivos para nosotros por la falta de fuerza en esta voluntad que está dañada y por lo tanto quedamos invadidos por los sentimientos del niño interior herido. ¿Y a qué los podemos invitar? ¿Qué pueden hacer? Pues tenemos un curso que les puede ayudar. Lo pueden encontrar en nuestra página web, en descarga digital, que se llama Para ser feliz hoy, la virtud de la fortaleza. ¿Por qué hablamos de la virtud de la fortaleza? Porque Aristóteles, un filósofo que vivió hace 1400 años, nos enseñó algo que sigue totalmente siendo vigente el día de hoy. Y dijo, los seres humanos para ser felices, tienen que usar las facultades que solamente ellos tienen, que no comparten con ningún otro ser de este mundo. Y dijo, son 4 capacidades que deben ser usadas y desarrolladas para ser felices. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De lo que estamos hablando en la voluntad es de la fortaleza y de la templanza. La templanza es la virtud de la moderación. Esa es de reconocer el límite al que tengo que llegar y tener la fuerza para detenerme. Esa es la templanza. Y es en todo. Al momento de que ya viví mis horas de sueño, ya me dormí, pues la templanza sería arriba. Arriba, corazón. Poner un límite, es decir, esa es la templanza. Pero para poder vivir la templanza necesito la fortaleza. Y la voluntad fuerte es la que nos da la capacidad de la fortaleza. ¿Y qué podría hacer la persona con este material, o sea, con estos temas? ¿Qué testimonios hay de cómo se utiliza? Tenemos muchísimos en ese sentido. Personas, por ejemplo, que estaban atoradas porque no podían impedir el maltrato de su pareja, por ejemplo, en el matrimonio. Y hicieron este curso y hicieron otro incluso. O sea, lo estuvieron escuchando y escuchando y escuchando y escuchando porque es como una broca el escuchar y el escuchar y escuchar los audios que va entrando y entrando y entrando. Entonces, la segunda, tercera vez que se escucha un audio,
es mucho más clara la comprensión y se va acomodando el interior, se va reestructurando la mentalidad y las emociones de manera que hacen posible que lo que antes no podían hacer, ahora sí lo pudieron hacer. Ya llegaremos también a compartirles a ustedes muchos temas de este tipo, de cómo el niño interior herido lastima las relaciones con los demás, hacen sufrir muchísimo, y cómo cuando se sanan estas emociones, se tiene, por ejemplo, el valor que necesitamos para que la voluntad sea fuerte y podamos tomar acciones efectivas para impedir abusos y maltratos. Claro. Pero sin voluntad fuerte no podemos. No lo logramos. Entonces les invitamos, tenemos ese curso, La Virtud de la Fortaleza. ¿Y por qué se llama virtud? Se llama virtud. La virtud es un hábito bueno. Entonces, si yo, me cuesta mucho trabajo, porque no tengo fuerza, levantarme, pero empiezo a utilizar la fuerza por encima del deseo, etcétera, cada vez que lo haga, la fuerza de mi voluntad va a aumentar. Y al cabo de unos días o semanas, esa voluntad va a ser más fuerte. Es decir, me va a resultar más fácil hacer el acto bueno, llevarlo a la realización. Y mientras más lo hago, más natural, espontánea y fácilmente lo hago. Al punto de que va a llegar un momento en el que lo hago inconsciente. Ya adquirí la virtud. Porque es un hábito bueno de levantarme en cuanto me despierto. La virtud de la moderación, estar atento al momento en el cual el estómago, como dicen por los orientales, el sensor de lleno. Mi sensor de plenitud. Ajá. Dice, cuando ya dice, estoy satisfecho, ¿no? Y te lo dicen, ¿en qué momento tú te tienes que detener cuando estás comiendo? Cuando llegues al 75% de la capacidad de tu estómago. Antes de sentirte saciado, o sea, exacto, cuando todavía dices, todavía me queda un huequito, ya, hasta ahí llegamos. Ahí. Fíjate, pero la fuerza de la voluntad es la que va a hacer que yo sí me detenga. Y que vayas ejercitándola. Esta que dices de levantarte a la primera es maravillosa. Es un entrenamiento. Es con algo muy pequeñito de todos los días, que digas, si ya programaste para levantarte a las 7, pues a las 7 abres el ojo y para arriba. Así es. Ese es ir cada día haciendo como tu gimnasio de la voluntad. Bueno, nuestros últimos saludos para quienes se han conectado, a Jacqueline Sara Ávila Dávalos. A mí me cuesta trabajo ayunar. ¿Por qué? Pues la adicción a la comida es por el enorme placer que la comida genera. Entonces, cuando hay una gran intensidad de placer al comer, la señalita de plenitud, pues no se oye. La vocecita es muy, muy callada. Y aunque ya estemos conscientes de que ya estamos llenos, la necesidad neurótica de placer, la necesidad de experimentar esa explosión de placer en el cerebro, hace que no podamos. La otra posibilidad es el miedo a morirse. De que me quedo sin comer y si no como, me muero. Y entonces, si el miedo fuera muy fuerte, bueno, pues voy a comer aunque no tenga hambre, ¿no? Bueno, Jacqueline, yo creo que es una oportunidad que te está dando tu interior para descubrir qué está pasando. ¿Qué pasa con el ayuno? Ayuno es privarte de algo, por algo mayor, pues, por algún bien mayor. Entonces, toma nota y permítete sentir esa dificultad para que le pongas nombre y apellido a la dificultad y vayas viendo desde dónde viene. Así es que puedas. Un saludo para María Escutia y para Jorge Romero y para también Yola, que se conectó con nosotros. Creo que hay otro ahí más abajito. Graciela Hurtado. Graciela Hurtado, un saludo muy cariñoso. Bueno, pues ahí está. Estamos aterrizando. Vamos a poner el enlace aquí mismo en el video, en Facebook, de nuestro curso que le tenemos en la página web, La Virtud de la Fortaleza. ¿Cómo ser feliz hoy con la virtud de la fortaleza? Haciéndole caso a Aristóteles, que ya nos dijo desde hace 2400 años que teníamos que desarrollar esta fuerza. Y bueno, también a lo largo del programa les recomendamos que puedan descargar el curso de la curación del niño interior. Para todos los que van
dándose cuenta que sí hubo un daño en su interior, que sí tuvieron unos papás de ese tipo y que pues ahí andan arrastrando esos miedos. Y los miedos se arrastran todos los días. Hace una semana que estuvimos hablando del miedo, bueno, a mí me brincaron miedos que estaban ahí sepultados y digo, bueno, ¿y esto dónde estaba? Sí, Pero bueno, aparecen y es la oportunidad de desenmascararlos, exacto. ponerle nombre y apellido y trabajarlos. Lo Así que es. podemos frente, lo podemos trabajar. Así es, entonces ahí tienen estos dos cursos, la curación del niño interior y para ser feliz hoy, la virtud de la fortaleza. En nuestra página web vamos a poner también los enlaces. Tenemos nuestros cursos montados en la plataforma de Podia. Ahí vamos a poner los enlaces. Y de veras, no eches esta recomendación en saco roto. La inmensa mayoría de las personas que adquieren nuestros cursos nos reportan de enormes beneficios que han obtenido a través de este trabajo que se puede hacer y se hace en forma totalmente personal, confidencial, en los horarios que tú dispongas, a la velocidad que tú mismo establezcas. Así es. Y bueno, pues llegamos de esta manera al final de esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en vivo presente y muchas gracias y un saludo muy cariñoso para todas las personas que se van a estar uniendo conforme se acerquen y las tengan ahí en sus teléfonos, en sus medios. Desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.